y 32 fórmulas al Senado de la República. Entonces, en este caminar, afortunadamente en varios estados de la República, en mi llegada ya me encontré candidatos independientes caminando, posibles presidentes municipales, planillas, diputadas, diputados locales, federales, fórmulas al Senado. En 2 estados hasta ahorita candidatos a gobiernos estatales. Entonces, ellos ya venían caminando, ahora nos estamos agrupando. ¿Y de dónde sale el dinero para esta Ahorita te lo explico. Estamos agrupándonos en el Frente Nacional de Candidatos Independientes, y donde no ha habido, al paso que vamos haciendo, invitando, están surgiendo posibles aspirantes a candidatos independientes a los diferentes cargos de elección popular, ¿sí? Mira, no necesitamos dinero. Viajar Yo cuesta, sé, ¿no? bueno, sí, yo pago mi gasolina, traigo mi camioneta, vengo ahorita, salí de Manzanillo ayer en la mañana, fui a Tecomán, fui a Colima, salí a las 9 de la noche de Colima anoche, llegué a las 2 de la mañana a San Luis Potosí, traigo solo una gente acompañándome en este recorrido, rento un hotel, o sea, yo trabajo desde muy joven y tengo mis recursos y tengo mis ingresos, no simulo que no recibo sobres, yo no recibo sobres, o sea, yo he trabajado toda mi vida, ¿sí? No estoy ni vengo en Suru, traigo una camioneta bien, segura, y estoy viajando, pago mi gasolina, pago los hoteles, pago mis desayunos, a veces me invitan, pero no como Adán Augusto que tapiza el país y resulta que con frijoles incluso no acepta los 5 millones. Ulises, pero no se han tenido buenas experiencias con candidaturas independientes, sí, claro, y gobiernos independientes. Así es, pero nada más para terminar, las campañas que yo estoy proponiendo, independientemente, ¿sí? Lo que les digo a los que pueden ser candidatos independientes es que no se va a necesitar dinero. ¿Por qué? Porque este público, profesionistas, productores, empresarios, no los tienes que comprar. No tienes que mandarles despensas, ponerles vehículo para los acarreos a los actos o a las elecciones. No les tienes que dar cemento ni varilla. Pero tiene que tener una estructura para cuidar el voto, ¿no? Sí, claro, la estructura de candidatos. O sea, nosotros estamos proponiendo que los propios candidatos sean sus coordinadores, que las campañas se hagan. Estamos hablando de casi 30 personas, hablando de una planilla completa. Y pongo un ejemplo, Ciudad Valles, ¿sí? Si hubiera una candidata o candidato independiente aquí, más hombres y mujeres en las sindicaturas, regidurías, propietarios y suplentes, estamos hablando de casi 22 personas. Si hay un candidato a diputado, propietario y suplente o diputada, son 2 más el candidato a diputado, propietario y suplente, más probablemente una fórmula al Senado, porque es el segundo municipio más importante del estado, tanto en padrón como en importancia económica. Entonces, todos ellos pueden estar territorializados, visitando a la gente, tocando puertas, entregando trípticos muy sencillos. No vamos a nosotros a tapizar paredes, a la gente no le gusta, no vamos a contratar espectaculares como lo están haciendo las corcholatas, que es dinero público, es dinero de los impuestos de los mexicanos, y no vamos a estar comprando el voto. Entonces lo que vamos a necesitar son muchos tenis, porque hay que andar caminando en las colonias, porque hay que estar tocando puertas, porque hay que usar el FaceTime ahí para estarse tomando y subiendo a redes, cada uno. Fíjate, si cada uno subiera 10 Face durante un recorrido, en 30 gente son 300 impactos que estás mandando. ¿Y cree que a la con esa ciudadanía. estrategia van a convencer a la ciudadanía? Sin duda, porque la estamos visitando, sin duda porque el mensaje de nosotros es para ellos, sin duda porque no vamos a competir con el público de López Obrador, que yo creo que es un error de la Pero son los que oposición. votan, más del 50% no, de los que votan no es son a los cierto. que les llevan dádivas. Sí, pero son 15 millones en todo el país. Sin embargo, cuando usted fue como candidato a la presidencia del PRI, no pudo ni siquiera obtener buenos votos. No, ni siquiera me dejaron registrarme. Le dijeron a todos los presidentes de los PRI estatales que no me dieran la firma, así de simple. Por eso, Pero si también no sí, tiene pero la no es firma que ni no. siquiera de su gente del Sí, PRI. porque dieron línea, porque no era un proceso democrático,
porque era una imposición de Peña Nieto y porque dijeron no le den la firma para que no se registre, porque sabían que si me daban la firma les ganaba. En la elección a gobernador su elección estuvo plagada de señalamientos de fraude incluso. No, no es cierto. Yo pasé por todas las instancias, yo competí contra una coalición, PRD, PAN, Convergencia, Movimiento Ciudadano en ese entonces. Fue una elección muy competida, pero le gané a Gabino Cue, que finalmente a los 6 años gobernó, como muchos estados pasó, que cuando pierden de forma competitiva ganan a los 6 años. Entonces no hubo señalamientos. Los que presentaron en los órganos electorales, y era un presidente de la República panista el que había en ese entonces, ¿sí?, los revisó el INE, el IFE en ese entonces, lo revisó el Tribunal Federal Electoral en ese entonces, y en todos validaron mi triunfo. No hubo tal en señalamientos. Y acuérdate que antes, cuando perdía el PRD, que hoy es Morena, pues es fraude. Era una práctica común de López Obrador. Pero también era común que el gobierno en ese entonces en el poder, pues también hacía sus trácalas. Sí, claro, elecciones de Estado, claro, sin duda. López Obrador es un priista del siglo pasado. O sea, pero López Obrador tiene todas las prácticas pero usted, del vaya siglo que pasado. aprendió de esas bañas, ¿no? No, mira, yo te repito, yo competí contra una coalición, había un instituto electoral autónomo, ¿sí? Se revisaban las impugnaciones, firmaban las actas todos los representantes de los partidos. Gabino tuvo el 100% de las actas en ese entonces, ¿sí? Su administración ha sido calificada Hubo como un represión. importante avance en materia democrática en el país, que hoy se está regresando. Hoy lo está regresando López Obrador a esos tiempos de elecciones de Estado, de un enorme gasto de recursos públicos, de violaciones permanentes a la legislación electoral y a la Constitución, de uso de recursos públicos, incluso de uso del crimen organizado para ganar elecciones. Entonces, tuvo una etapa de democracia al país, hoy hay que cuidarla porque la está regresando y está tratando de despedazarla. La asociación que es una asociación que te Decía respalda. que tu gobierno ha sido calificado como represor. No, mira, también eso es falso. Te voy a decir una cosa. Yo puse orden y apliqué la ley. O sea, yo no permití lo que hoy se permite, ¿sí? Que cualquier delincuente esté echando balazos en las calles, que cualquier grupo de presión le saque dinero y recursos económicos al Estado, que estén cerrando carreteras, que estén tomando ferrocarriles, que estén tomando casetas de cobro, ¿sí? Que cualquiera cierre calles, Como hicieron que los cualquiera, maestros. como hacen muchos grupos, hoy hacen muchos grupos todo, ¿sí? Hoy le siguen haciendo. Al presidente López Obrador, los dirigentes de la sección 22 trataron de meterse al Palacio Nacional con una camioneta que afortunadamente no pudieron tirar la puerta mariana de Palacio Nacional. Entonces, esas cosas que se permitían, yo no las permití, yo apliqué la ley. Yo no permití que a Oaxaca las secuestraran este tipo de grupos, que además se les entregaban 400 millones de pesos en efectivo. El dirigente que a mí me tocó de la sección magisterial en Oaxaca vive en Suiza. Pero si ustedes revisan a los más dirigentes, ¿sí?, son gente que tiene muchísimo dinero de las negociaciones que hacen, que no benefician a los maestros, se benefician ellos. Hoy mismo hay denuncias de la actual dirigencia contra la anterior dirigencia, de ellos mismos, por malversación y uso de recursos y dinero que reciben del gobierno del Estado y del gobierno de la República. Entonces, si eso es represión, pues yo voy a aplicar la ley, ¿eh? Para poner paz en este país a partir del 2024, se necesita mano firme y aplicar la ley. Ni balazos, no habrá abrazos. No. Abrazos, balazos y fracasos es el peor fracaso del presidente López Obrador en su política y en el gobierno. O sea, el país está tomado por el crimen organizado. El crimen organizado, el narco y el huachicol han existido desde hace muchos años. La diferencia es que hoy están gobernando varios estados, están gobernando municipios, están gobernando incluso
con políticas que protegen al crimen organizado. Lo mismo se del decía con el presidente. PRI, con el PAN. No, pero no estaba tan violento el país, con todo respeto. No había esta política de abrazos, no balazos, que parece la protección al narco. No había esta política que lo que ha generado es una violencia generalizada en el país. ¿Pero qué hizo? Hoy hay balazos en las calles, hoy matan periodistas, hoy matan en las escuelas, en los hospitales, ¿Y con Felipe en los Calderón no caminos. pasaba lo mismo? No con este grado. Repito, yo no estoy negando que con Felipe Calderón o con Peña Nieto lo haya habido, incluso antes. La diferencia es que hoy están gobernando. Hoy sí están señalados gobiernos estatales, presidentes municipales, gobierno de la República, de colaboración, acuerdos, pactos o negociaciones con el crimen ¿Y cómo organizado. competir con las corcholatas de López Obrador? Son 15 millones. Por más que gastan, millones de dinero. Fíjate, hubieran comprado medicinas mejor y se ahorran todo el show y toda la farsa que están haciendo. ¿Sí? Porque no va a haber proceso, hombre, no va a haber encuesta. No se va a decidir en 2 meses. Eso ya está decidido. ¿Sí? Entonces, por más que están gastando, por más que el presidente se mete, no pasan del 40% de preferencia electoral. No tienen propuesta. No pueden hablar de la propuesta que quieren escuchar los mexicanos, es cómo vamos a pacificar este país que le entregó el presidente López Obrador al crimen organizado. El presidente es el primero en ocultarlo, porque es su principal fracaso, pero las corcholatas no van a hablar porque son parte de ese gobierno fallido. Y yo les diría a los de Va por México y los demás que aspiran a ser candidatos y presidentes de México, que toquen este tema, porque este es el tema en 60 municipios que llevo recorrido, que salen todas las mesas. Hay temas importantes en el país, pero este es ineludible. En algunos casos es el único tema que te tratan. Los están matando, los balazos, el derecho de piso, las extorsiones, mataron a la familia, secuestraron al hijo, y eso es en la totalidad de los municipios del país. Nadie se escapa. Ya cierran las autopistas media hora, se roban los tráilers, no se aparece ninguna patrulla. El otro día estaba en Querétaro, iba yo para Irapuato, 3 horas, había una balacera delante. ¿Y no tiene miedo que lo callen? No, bueno, si no quieres hablar de este tema, que es el tema que quieren oír los mexicanos y cómo se puede resolver, pues quédate en tu casa y espera que ellos sigan destruyendo al país. Porque la propuesta es, la propuesta que yo les escucho a las corcholatas, sobre todo la que va a hacer es, vamos a consolidar la cuarta transformación. La cuarta transformación quiere decir narcogobiernos. La cuarta transformación quiere decir violencia generalizada en el país. La cuarta transformación quiere decir persecución a los empresarios y falta de inversión en México. La cuarta transformación quiere decir desmantelar los apoyos al campo y al sistema de salud. Entonces, si eso es lo que van a consolidar, yo no creo que los mexicanos quieran vivir en la sangre como se está viviendo hoy. ¿Por qué buscar la presidencia de manera independiente? ¿Son obsoletos los partidos políticos? ¿No funcionan? Yo creo que están en crisis, no, más que obsoletos. Es un asunto en el mundo, pero vamos a hablar del país. A mí me parece que están en crisis todos los partidos, empezando por Morena. Morena lo sostiene López Obrador, como en otros tiempos el PRI. O sea, López Obrador es el que decide, pone, quita, les da recursos públicos, estatales, municipales, federales, deja que el crimen organizado participe en las elecciones, ¿sí? El PRI decidió no cambiar, por eso se están perdiendo elecciones, sigue con las mismas prácticas. Los gobernadores entregaron a López Obrador para que no los investiguen, y lo mismo le pasa al PAN. ¿Y por qué siguió tantos años en el PAN? A López Obrador no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN o del Verde. Lo que importa es que le sirva, porque hay señalamientos en muchos gobiernos estatales de desvíos de recursos. ¿Qué es lo que sucede? No los tocan, los nombran cónsules, embajadores, o bien ahí están algunos hasta precandidatos de partidos políticos. Bueno, eso es en cuanto a los partidos. En cuanto a los políticos, ya les cayó el 20 que tienen que cambiar, que tienen que acercarse de otra manera a la gente, que no pueden utilizar el mismo discurso acartonado de siempre.
Sin duda, a mí me parece que hay políticos malos y hay políticos buenos. Hay políticos que tienen trayectorias limpias, que normalmente no tienen chance de participar en este momento en sus partidos. O sea, no es una mala fórmula políticos de trayectoria limpia con sociedad civil. O sea, ahorita ya no se vale quejarse en el Twitter o en la mesa o estar diciendo, oye, está muy difícil el asunto de la inseguridad y la violencia, oye, secuestraron al hijo de fulano de tal o secuestraron al vecino. Ahorita hay oportunidad a través de las candidaturas independientes de participar, ser presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, federales, senadores, gobernadores, diputados federales y presidente de la República. Y podemos hacerlo en campañas conjuntas, podemos hacerlo, aunque el registro es individual para cada candidato, se pueden hacer campañas conjuntas, se pueden hacer visitas conjuntas, se puede buscar a los públicos conjuntos y de esta manera podamos Pero está viendo ir las con cosas. una estructura muy fuerte para poder ganar en el 2024. Pero está viendo lo malo de los partidos ahora que lo desterraron usted del PRI. Sí, porque la crisis de los partidos se está presentando. Y fíjate, por ahí hablaron del Bronco y de las experiencias que ha habido. ¿Sí? Miren, hace 6 años no había esta crisis de partidos políticos. Incluso Porque usted estaba dentro del cuando sistema. el Bronco fue candidato al gobierno de Nuevo León, había competencia fuerte con el PRI, con el PAN en Nuevo León. O sea, había una competencia. ¿Qué sucedió? Que el Bronco tuvo una mejor estrategia a través de las redes. El Bronco tuvo 10 eventos en toda la campaña. Sin embargo, ganó las elecciones. En el caso de Kumamoto en Guadalajara, ¿sí? Había MC fuerte, PRI fuerte y PAN fuerte. Había competencia electoral, ¿sí? Pero Kumamoto, por lo joven, por las redes, despertó las simpatías y ganó un distrito en Guadalajara, Jalisco. Hoy no es lo mismo, hoy hay una profunda crisis de partidos políticos, no porque esté yo o no, sino es una crisis, repito, mundial, pero hablando del país, se está viviendo también en México. Los partidos están desdibujados, están amenazados, están cooptados incluso, que es un poco del viejo priismo ese. Yo siempre he dicho que López Obrador es un priista del siglo pasado, muy parecido a Salinas, por cierto, nada más que no sabe economía, pero en sus prácticas es muy parecido. O sea, amarrar a sus huestes, engañarlos que van a poner un candidato, él lo va a decidir, él va a ponerlo, él lo va a imponer, y no se va a decidir en los próximos 2 meses, no va a haber ni encuesta, hombre, ¿sí? Cooptar el voto de la pobreza. Los cuervos de la nación trabajan en las zonas de la pobreza, no andan en la población en general, porque no lo reciben, andan en el voto de la pobreza, y ahí es donde se concentra el gasto de recursos económicos para asegurar la votación. Y por otra parte, tercer punto, es cooptar, fracturar, amenazar o comprar a la oposición. Entonces, están reunidos los requisitos para una elección de Estado, ¿sí? Porque las condiciones se dan de esta manera, y si no hay una oposición real que lo enfrente a López Obrador, no a la corcholata no la va a dejar ni hablar en toda la campaña, hombre, la elección va a ser contra el peje. Entonces, si no hay una oposición real, se va a ir solo, ¿sí? Yo creo que le vamos a ganar, porque repito, si ustedes revisan los datos, el presidente tiene 15 millones de votos. Así sacó en la revocación de mandato, y en todas las elecciones constitucionales que ha habido de gobernador se repite la votación de la revocación de mandato. Esto es, ya no votaron 15 millones ni van a votar 15 millones por él, que eran los que traía con los que hizo los 30 millones, porque había un pacto de impunidad con Peña Nieto, porque varios gobiernos estatales de varios partidos le dieron dinero y recursos para la campaña del 18, y porque traía un discurso atractivo, generó una expectativa, generó una esperanza, y la gente estaba hasta la madre del PRI, del PAN, de los escándalos. ¿Cuántos votos trae? Pues vamos a ver, pues por eso estamos recorriendo, pero yo te quiero decir una cosa, yo lo que traigo son soluciones para el país, y tengo la experiencia para hacerlo. Pero se requieren votos para ganar. Se le ha sumado. ¿Mande? En este recorrido que ya ha hecho, ¿cuánta gente se le ha sumado?
Ya te estoy diciendo que hay varios candidatos independientes caminando. Arriba de 15 Hay varios candidatos a diferentes cargos de elección popular que se han manifestado. ¿Cuántos son varios? Yo creo que de 60 municipios en 40 traemos ya candidaturas. ¿Sí? No me vas a ver con cuadros de nivel, no los quiero. ¿Sí? A mí no me vas a ver con cúpulas empresariales. A mí no me vas a ver con gobiernos o gobernadores. ¿Y entonces de dónde vas a sacar Esas los son- votos? Esas son las prácticas de las elecciones a las que están acostumbrados todo el mundo. Nosotros vamos a ir con la población que está afectada y está ensangrentada por la política de seguridad de López Obrador, ese fracaso que tuvo. Nosotros vamos a ir con los empresarios y los profesionistas que no tienen espacio ni oportunidades de trabajo hoy en el país. Nosotros vamos a ir con los campesinos a los que se les desmanteló los apoyos del gobierno de la República. Y esos son muchos, son la ¿Y qué les va a mayoría. ofrecer? Pacificar el país en primer lugar. A mí me parece que el primer asunto que te plantean los mexicanos es pacificar el país y vamos a hacerlo. ¿Realmente cree que tiene oportunidad? Sí, claro, vamos a ganar. Te voy a invitar, vas a ver, y te voy a invitar luego a Los Pinos para tener una conferencia de prensa contigo y una entrevista. Claro que sí, vamos a ganar. López Obrador tiene 15 millones, engaña a muchos. Hay muchos ingenuos que todavía le creen y sobre todo los compran, sobre todo el voto de la Pero usted pobreza. tiene 40. ¿Sí? 15 millones 15 millones. ¿Y usted tiene de 40? 95 que somos. Ya será cuestión de la campaña, de los recorridos, de las candidaturas independientes, el que podamos sumar esa fortaleza, porque la gente no está conforme en cómo se está gobernando el país.